Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Miguel González González. Actualmente estoy estudiando la ingeniería en gestión industrial. Eh, es la actividad de la unidad 1 de la materia de físico-química, introducción al estudio de la físico-química. ¿Qué es la físico-química? Es el estudio de los principios físicos fundamentales que gobiernan las propiedades y el comportamiento de los sistemas químicos, es decir, estudia las relaciones recíprocas entre los fenómenos físicos y químicos. La historia. Se considera como un punto de partida los trabajos realizados por Lavoisier y Laplace, que diseñaron el calorímetro, en el que podían realizar mediciones sobre la cantidad de calórico desprendido durante las reacciones químicas. En la primera mitad del siglo XIX, la idea del calórico fue abandonada y comenzaron a realizarse las investigaciones que permitieron el establecimiento de las leyes de la termodinámica. Ludwig Ferdinand realizó uno de los primeros trabajos dedicados al estudio de la ciencia de la cinética química. En los últimos años del siglo XIX surgió un método diferencial para el estudio de la velocidad de las reacciones químicas, su famosa ecuación que permite relacionar la velocidad y la temperatura de la reacción. El desarrollo de la mecánica cuántica y su aplicación al estudio de los fenómenos químicos ha sido uno de los cambios más notables que se ha producido en la química en el siglo XX. La fisicoquímica no se constituyó como la especialidad independiente de la química hasta principios del siglo XX. Willard Gibbs se considera el padre fundador de la físico-química. Algunas de las ramas de la físico-química son las siguientes: la termodinámica, química cuántica, mecánica estadística y cinética. Propiedades. Se dividen en dos secciones. Es la extensiva, son aquellas que dependen del tamaño del sistema, en este caso sería la masa y el volumen, y las intensivas, que son aquellas que son propias del sistema, es decir, no dependen del tamaño del sistema. Si un sistema se divide en dos partes, una propiedad intensiva mantiene el mismo valor de cada parte que posea, que en este caso entrarían la presión, temperatura, viscosidad y altura. ¿Qué es la termodinámica? Es el estudio del calor, el trabajo, la energía y los cambios que provocan en los estados de los sistemas. En este sentido, la termodinámica estudia las relaciones entre las propiedades microscópicas de un sistema. Sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos son los siguientes. Sistema aislado. Es aquel que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. El sistema cerrado. El sistema cerrado es aquel que intercambia energía, calor y trabajo, pero no materia en los alrededores. Su masa permanece constante. Y sistema abierto es aquel que intercambia energía y materia con los alrededores. Gases ideales y reales. El ideal es aquel que se encuentra a bajas presiones, altas temperaturas y bajas concentraciones. El uso de sus partículas no ejercen fuerzas de atracción entre sí, tienen movimientos constantes y en línea recta. El real es aquel que no se comporta idealmente en todas las condiciones de presión y temperatura. Las ecuaciones de estado. Es una ecuación que relaciona para un sistema un equilibrio termodinámico las variables de estado que lo describen. No existe una ecuación de estado que describa el comportamiento de todas las sustancias para todas las condiciones de presión y temperatura. La ecuación general es la siguiente. Ecuación de estado de un gas ideal. La ecuación de estado que describe un gas cuando éste se encuentra a una presión baja y una temperatura alta se llama ecuación de estado de un gas ideal. Su ecuación es el resultado de combinar dos leyes empíricas válidas para gases muy diluidos. Ley de Pauli establece que el producto de la presión por el volumen de un gas a temperatura constante es constante.
y nos arroja la siguiente fórmula. Presión y velocidad es igual a la constante universal de los gases ideales. La ley de Charles establece que a presión constante, el cociente entre el volumen que ocupa un gas y una temperatura expresada en Kelvin es una constante, lo cual arroja la siguiente fórmula. Velocidad sobre temperatura va a ser igual a la constante universal de los gases ideales. Combinado en una sola ecuación, la ley de Pauli y la ley de Charles obtienen la siguiente ecuación. Presión y velocidad entre temperatura va a ser igual a la constante universal de los gases ideales. Para un mol de gas, la constante que permanece en el segundo miembro de la ecuación anterior es la constante universal de los gases ideales, que va representado por R, por lo que la ecuación de estado de un gas ideal es la siguiente, que es presión y velocidad va a ser igual a la constante universal de los gases ideales, tomando en cuenta que la N está representada como moles, la R es la constante universal de los gases ideales y la T es la temperatura, donde N es el número de moles, el R en el sistema internacional es R igual a 8.31 joules sobre mol Kelvin. Ecuación de estado de un gas real. No existe una única ecuación de estado que describe el comportamiento de todas las sustancias reales para todas las condiciones de presión y temperatura. A lo largo de los tiempos se han propuesto distintas ecuaciones de estado, siendo la más sencilla la de Van der Waals. Es una modificación de las ecuaciones de estado de un gas ideal en la que se tiene en cuenta tanto el volumen de las moléculas como la interacción entre ellas. Tienen la forma y nos arroja esta siguiente ecuación. La constante A y B depende del gas cuyo comportamiento se esté describiendo. Estructura molecular. Sólido, líquido y gas. Sólido. Las partículas se encuentran unidas por grandes fuerzas que las mantienen unidas a distancias relativamente pequeñas. Conforme aumenta la temperatura, la amplitud de la vibración de las partículas se hace mayor, por lo que el sólido se dilata. Líquido. En este estado, las fuerzas entre las partículas son más débiles que en el sólido, lo que implica que ésta tenga libertad de movimiento. Adoptan la forma del recipiente que lo contiene, pero ocupan un volumen fijo. El gas. Las fuerzas entre las partículas son particularmente nulas y estas se pueden mover libremente y la distancia entre ellas es mucho mayor. Los gases se pueden expandir y compartir muy fácilmente. Muchas gracias, de mi parte ha sido todo, espero les guste mucho mi trabajo.